En esta ocasión hemos decidido, a propuesta de un miembro de la mesa, abrir no fijándonos en un hecho en particular, que es nuestra costumbre, sino algo que ocurre todo el tiempo a lo largo de toda la historia de México y que es fundamental para entender nuestra coyuntura: la corrupción. ¿Desde dónde viene este fenómeno del uso del poder público para propósitos personales? El mal uso del poder tiene tantas vertientes, la corrupción. Una es simplemente la apropiación de los recursos públicos para un individuo, pero otra es, puede ser muy sofisticada, el uso de la influencia, el del conocimiento de una información que no todos están al tanto y que puede ser muy productiva. En fin, que este fenómeno está en el casi presente en todos los problemas que discutimos en esta mesa desde que la mesa se inició, pero es un tema viejísimo y a la vez siempre le descubrimos facetas nuevas. Nosotros proponemos discutirlo, empezar a discutirlo en esta mesa. Ese es el tema. Yo creo que la corrupción, pues, es un asunto que atañe a la especie humana en su conjunto. Es esta proclividad de hacer las cosas mal, facilitando el propio provecho, el propio beneficio, obteniendo bienes que no nos corresponden y utilizando desde luego el poder, el saber, la cultura, la riqueza y el poder para aprovisionarnos de bienes privados que queden en el patio de la casa. Es un viejo problema de la especie, de la humanidad, pero desde luego tiene sus formas muy mexicanas. Hemos mexicanizado. Bueno, primero la novohispanizamos, porque la corrupción intensa empieza en la Nueva España. En el virreinato había una especie de tolerancia de corrupción, o sea, la utilización de puestos públicos que se vendían a un cierto precio, que iba a la corona el dinero, pero ellos tenían capacidad y eran admitidas las recuperaciones de recursos que se hacían, de lo cual nos quedan todavía algunas señas, como son los notarios, ¿verdad?, que tienen capacidad para cobrar. A veces les han puesto límites a sus aranceles, pero son puestos públicos porque otorgan fe pública a los actos, ¿verdad?, de los seres humanos comunes y corrientes, y cobran por esto y se enriquecen notablemente. Esta es una tradición que viene de la España medieval y después de la España virreinal o la Nueva España aquí en México. Se trata de algo muy grande, pero hoy en día tenemos corrupción en todo el poder, en los clásicos tres poderes, ¿verdad?, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Donde más proliferada está es en el ejecutivo porque es el más grande. Si vemos los presupuestos nacionales, vamos a ver que el 80% del presupuesto, o un poco más del 80%, es del ejecutivo, donde están todos los programas principales de educación, salud, vivienda, transporte, caminos, carreras, etcétera. Entonces, allí se dan elementos o condiciones propicias para empezar la corrupción. Y tenemos los tres poderes penetrados con la corrupción, y el judicial muy notablemente con la policía en estos últimos tiempos, en donde avanza el crimen organizado. Incluso ha tocado al ejército, que no se ha visto aislado de la corrupción, y hemos visto generales en la cárcel, Gutiérrez Rebollo y todos estos. O sea que tenemos una corrupción, digamos, universal, una integral, metida en todos los cuerpos de poder, oficiales y no oficiales, entre los poderes fácticos. En la sociedad civil está corrompida en gran medida. La mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil no son bondad, son fuente de aprovisionamiento de recursos para usar becas, repuestos, recursos y cosas chuecas en gran medida. Por lo menos está muy, digamos, impregnada la sociedad de esa cultura. Yo creo que cuando hace uno una lectura de cómo han cambiado otras sociedades,
tiene uno luz sobre lo que se podría hacer en México. Antes decíamos que era básicamente un asunto cultural, que países que estaban ligados a la tradición hispánica tenían esta, digamos, proclividad hacia la corrupción. Hoy vemos que Chile, Uruguay, Costa Rica, países que son de nuestra misma estirpe, han tenido progresos enormes en materia de reducción de la corrupción, porque efectivamente en arca abierta hasta el justo peca. Ciertamente puede decirse que es una condición humana esa, pero tan humana es esa como limitarse cuando se sabe que hay reglas y hay sanciones, y lo que han hecho la mayor parte de los países que han tenido progresos sensibles en materia de reducción de la corrupción son aquellos que han desarrollado tres cosas que la humanidad conoce bien. Una es poner efectivamente pesos y contrapesos. Los ejecutivos en México, y me refiero al federal y ahora a los estatales, que son fuente de todo tipo de escándalos, no tienen prácticamente contrapeso. A nivel federal, el Congreso puede hacer muchas cosas, pero no tiene todavía estas capacidades técnicas de supervisión, a pesar de que del Congreso depende de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación. No ha logrado todavía mandar el mensaje que está en condiciones de supervisar prácticamente cualquier acto de gobierno. Eso por un lado. A nivel local, los gobernadores no tienen contrapesos, los congresos locales en México no sirven para absolutamente nada en materia de control del poder de los gobernadores. Lo segundo, voy muy rápido, es el tema del gobierno como botín, ¿no? Tú recordabas la época virreinal, ahora podríamos discutir cómo le llaman las cuotas y los cuates, ¿no? Es decir, el poder político se va repartiendo. O más que nada el poder del Estado. De patrimonialismo. Sí, es patrimonialismo, pero aquí el tema es yo me lo reparto, yo gané las elecciones y el poder disponible en la administración es mío y se lo reparto a mis amigos para que saquen renta. Y el tercero es un tema complicado que tiene que ver precisamente con los presupuestos públicos. Somos un país en el cual históricamente el extraer rentas del Estado se ha convertido en una lógica política muy rentable. Un montón de empresarios, grandes corporaciones extraen rentas o privilegios del Estado y eso lleva a que sus intereses se pongan como intereses públicos y ese es el principio de la corrupción. ¿Cuál sería la perspectiva de que cambiara este asunto en México? Bueno, pues ahorita tengo la impresión de que mucha gente ya está resignada a decir, no, pues esto no va a cambiar, porque se generó una gran expectativa de cambio real, significativo, en materia de corrupción y de impunidad en el año 2000 por dos razones. Primera, porque el partido que llegaba a sustituir al PRI tenía una larga tradición desde su nacimiento en 39 de insistir... 29. No, 39. 39, el PAN. Sí. Sí. Desde que nació en 39, Perdón. de insistir en que pues, una de las características del régimen priista era la corrupción y que había que combatirla y la impunidad, etcétera. Entonces decíamos, bueno, este partido tiene una tradición de lucha y de reivindicación de la rendición de cuentas. Y por otro lado, precisamente al terminar un monopolio político del PRI, decíamos, pues el juego democrático va a permitir, como ha sucedido en muchos otros países, mayor vigilancia entre los partidos y rendición de cuentas. Se van a poder llamar a cuentas. Además de que había una promesa específica de Vicente Fox de llamar a cuentas a corruptos del antiguo régimen. Pero nada de eso ocurrió. Entonces, lo que vimos es, de alguna forma, que hubo un intercambio de impunidades, de cartas de impunidad entre los partidos. Es decir, el pluralismo político y la existencia de varios partidos que fueran opción de poder, que pudieran llegar al gobierno federal, no garantizó, eso no se tradujo en esta vigilancia y en esta rendición de cuentas o exigencia de cuentas. Y por eso le llamamos ahora que hay una partidocracia en donde los partidos pueden competir por el poder, pero al mismo tiempo tienen un acuerdo de impunidad, que a veces de repente se asoma por ahí el que un partido quiera llamar a cuentas a otro, a un personaje. Los propios priistas llamaban a cuentas, pero de manera muy limitada y simbólica, a algún personaje por ahí para reivindicar el nuevo gobierno, para llegar con mayor legitimidad. Pero nunca un llamado a cuentas sistemático, como ocurre con mayor frecuencia en las democracias. En ninguna democracia hay 100%. No. Pero sí hay mucho más probabilidades de que quien incurre en abuso de poder sea llamado a cuentas. No ocurrió, entonces la conclusión de la ciudadanía ha sido, pues todos eran más o menos igual y nadie quiere llamar a cuentas a nadie porque todos están, digamos, metidos en la corrupción. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Supongamos que tenemos que partir de lo que decía Francisco José, la naturaleza humana. Y esa está difícil cambiarla, ¿verdad? La concupiscencia.
Pero entonces son los acuerdos, las estructuras y lo institucional lo que puede frenar, vigilarse unos a los otros las manos. Eso es lo más que podemos aspirar, en el mejor de los casos, a limitar la corrupción, ¿no? Lo cual ya sería una ganancia, pero es una desgracia que tengamos que aceptar que, bueno, al final de cuentas nadie va a acabar con la corrupción, simplemente limitarla. Hay países que la tienen bastante bien controlada, incluso países que pertenecen a nuestra propia raíz cultural. Digamos que en España ahorita están, pero discutiendo varios casos de corrupción en grande, pero en términos relativos es menor que la nuestra. En Chile, por ejemplo, que tiene muchas características propias que nosotros también tenemos, la mala distribución de la riqueza, las tendencias autoritarias, etcétera, también está limitada. Entonces, nuestro objetivo inmediato sería limitar la corrupción, y las elecciones deben de ser un momento en que tengamos que tratar, tenemos la obligación de tratar este tema, sabiendo que no es solamente la institución pública. Otra institución tan antigua como la Iglesia Católica, también ha mostrado últimamente, con eso del padre Maciel, que la corrupción está hasta en el centro de la institución, que por definición su reino no es de este mundo. Entonces, es la que menos debería de estar tentada por la corrupción, pero ahí también se encuentra. El esfuerzo tiene que ser el fuego con el fuego. Aquí que una institución vigile a otra y a otra y a otra, y no confiarnos ni en la sociedad misma, que tampoco somos nosotros quienes para decir que estamos libres de ese pecado, sino un círculo virtuoso de vigilarnos y de exigir cuentas y volver quizá a esa buena costumbre, no muy bien usada, de la época colonial, que era el juicio de residencia. Eso me parece fantástico. El virrey terminado su misión, tenía que quedarse, estar todavía residiendo aquí o donde quiera que estuvieran los otros virreinatos, y entonces llamarle a cuentas con cuánto llegó y con cuánto se va. Y entonces, ya que no era virrey, llegaban los otros personajes que habían sido ofendidos o se decían ofendidos y víctimas de su corrupción, y ¡pum!, llegaban y lo acusaban. No estaría mal. Y tenían las pruebas, además, porque eran gentes afectadas de manera directa. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hay un tema que empezaba a tocar José Antonio, que es en el 2000 se planteó la idea de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que iba a sacar todos los trapitos al sol, entre ellos los de la corrupción, los asesinatos, una serie de cosas muy grandes, ¿no? Del 68, del 71. Pero también corrupción administrativa. Y también corrupción administrativa. Sí. Y hubo una resistencia y terminó haciéndose una fiscalía que resultó bastante impotente, con una falsa disyuntiva que se planteó: o hacemos comisión de la verdad o hacemos una fiscalía que ya entra y persigue los delitos de manera directa. Y esto es falso, porque una buena comisión de la verdad, cuando encuentra delitos y pruebas que sustenten esta sospecha, los pone a disposición de la autoridad y tiene que pasarse a juzgar. Pero entonces entramos en una falsa disyuntiva. Yo creo que aquí habría que reconocerle a Castañeda que él estuvo por la comisión de la verdad, pero que Krill no estuvo por la comisión de la verdad. Y entonces allí se perdió una oportunidad, como muchas que se perdieron en el 2000, en donde no se hicieron las reformas que la gente esperaba, muchas de las cuales estaban encaminadas a cancelar o a reducir la corrupción. Porque, como tú dices, la corrupción, como muchos de los delitos, solo se puede tender a ponerlos en un punto bajo, controlable, aceptable, porque no van a desaparecer, pero no en este nivel que nos está ahogando. Un tema como este da, pero para mucho, y de vez en vez vamos a tratar estos temas así muy generales. No se vaya, espérenos, volvemos en unos minutos. Perdón.
En este segundo bloque les planteo que retomemos esta discusión que tiene ya algunas semanas del papel que el narco puede jugar en las elecciones que vienen en el mes de julio, que va a enturbiar todo el proceso. Yo creo que no hay absolutamente la menor duda. El Revolucionario Institucional se está quejando, de hecho ahora está pidiendo explicaciones a la PGR diciendo, a ver, ¿por qué van a cambiar al fiscal que persigue los delitos electorales en pleno proceso electoral? La idea es poner a alguno que tenga un corte, digamos, más cercano al PAN y pueda fustigar al Revolucionario Institucional con ese tema que ya se anuncia como el asunto más importante en las campañas. Está ahí la discusión. Hoy Pedro Joaquín Codwell le pidió a la Procuradora de Justicia que explique efectivamente cuál es la idea, si se va a utilizar efectivamente el látigo de la Procuraduría para golpear al Revolucionario Institucional. Y es que hay materia. Por un lado está el tema de los exgobernadores de Tamaulipas, que de una manera, hay que decirlo, bastante torpe, la Procuraduría señaló, dijo que estaban efectivamente siendo investigados, en algunos casos con expedientes que ya tienen más de 2 años, se emitió una alerta para que no salieran del país, después se desdijeron. Pero bueno, en medio de toda esta confusión que se emparenta con otros casos que hemos visto en el pasado, me permito recordar simplemente el de Guerrero, donde en plena campaña electoral le sacaron un expediente al aspirante del PRI diciendo, miren, casualmente está usted en una averiguación previa o un testigo protegido habló de usted en otros, digamos, averiguaciones o expedientes. También ocurrió en el caso de Jalisco. Pero ahora está el tema de Tamaulipas. No solo hay un señalamiento de la Procuraduría Mexicana, que creo, compañeros, que es lo que le da, digamos, mucha amiga a este tema. La DEA está diciendo en un expediente que depositó en un juzgado de Texas que Tomás Yarrington, siendo gobernador de Tamaulipas, recibía cantidades de dinero enormes a través de un personaje de apellido Peña, que se dedicaba, por tanto, a recibir dinero de 2 cárteles diferentes, de los Zetas que estaban haciendo y del cártel del Golfo. El PRI ha dicho que efectivamente Yarrington se tiene que defender y hacer las explicaciones pertinentes en los Estados Unidos de esto, pero de que el PRI quede enlodado con el tema del narco, creo que a estas alturas está bastante claro. Ahora, que diga el PRI, que se queje, están usando el aparato del Estado en mi contra, no deja de tener su gracia, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo usó el PRI ese mismo aparato para situaciones muy semejantes? Ahí la tiene relativamente perdida. No debe de usarse el aparato del Estado de esta manera, no debería. Pero en la memoria histórica, el elector va a decir, vaya, vaya. Así que hablando de estos temas como si tú no lo hubieras usado antes. Finalmente dice, en Estados Unidos se está moviendo el aparato mexicano para acusarnos. Pero Estados Unidos ha entrado en este juego desde siempre. Y si ahora la DEA saca este tema, en primer lugar, creo que es porque tiene algo. Y en segundo lugar, yo no creo que la DEA sea inocente de los juegos políticos en México. Estados Unidos le importará bastante poco a México en términos generales. Está más apurado ahorita por lo que pasa en Siria y lo que va a pasar en Irán. Pero la DEA tiene intereses muy concretos en México. La DEA es más chiquita. Así que no me extrañaría que también estén entrando ellos por algo que sí tiene sustancia. Aquí la cosa es, si efectivamente se está utilizándose, y eso lo puede ver cualquiera, como un aspecto electoral, es decir, dentro de la lucha político-electoral. Y el PRI se quejará precisamente para tratar de reducir el impacto que pueda tener este asunto. Y se puede decir, desde el gobierno se dice, desde el PAN se dice, pues, la justicia no puede estar sujeta, eso lo han dicho a lo largo de varios episodios, no puede estar sujeta a que si hay elecciones hay veda de justicia. Y eso es correcto. Lo que pasa es que, como hemos visto en otros casos, ver qué fundamento hay y si no es solamente una cuestión mediática para que tenga un efecto electoral estrictamente, que a veces sí lo ha tenido. En Jalisco sí tuvo un efecto que le permitió al candidato del PAN ganar, porque estaba muy estrecha la competencia y a final de cuentas no había nada contra el candidato priista, pero se permitió que se hiciera un escándalo al respecto. Y a lo mejor Guerrero también, ¿no? Sí, puede ser, pero la pregunta es de todas maneras qué tanto impacto tendrá. Es decir, que la gente diga, mira, los priistas estaban vinculados o algunos gobernadores con el crimen organizado, con el narcotráfico.
Bueno, hay que ver si eso le pega de manera significativa o decisiva al partido y a su candidato. Porque yo creo, tengo la impresión, en todo caso, de que mientras no sea algo que le pegue directamente al candidato, no va a generar demasiado efecto electoral. Porque decir, bueno, pues Yarrington, pues entonces que lo llamen a cuentas, o si es el otro gobernador o el otro, pues que los llamen a cuentas y ver qué pasa. Pero aunque se está presentando esto como que el partido está vinculado o ha estado vinculado con el narcotráfico, a mí me parece que la gente está tomando como criterio a los candidatos más que a los partidos. Yo creo que los dichos nos pueden ayudar a caracterizar la situación que estamos viviendo. Uno que hoy viene en toda la prensa, dice Erubiel Ávila, que no nos piquen la cresta porque nos vamos a defender. Y oyendo a Lorenzo yo digo, el burro hablando de orejas, porque pues el PRI está diciendo que no usen cuando él la usó durante todo el tiempo y lo sigue usando. Lo que resulta bastante lacerante, pues no es que el PRI, que ya estamos acostumbrados a que de ahí vienen la mayor parte de las corrupciones por decenas y decenas de años, sino que veamos hoy, por ejemplo, en primera plana viene una revelación de corrupción del gobierno del PAN en Jalisco. Uno de sus secretarios del gabinete usa la maquinaria del gobierno para mejorar y hacer obra en su rancho en Jalisco. Esto no es nada nuevo. Muchas de las maquinarias del gobierno se han utilizado para acrecentar los jardines, los ranchos, las haciendas, los inmuebles y también los muebles. Se han utilizado gentes, y no quiero decir con muebles algo peyorativo, con solo las acémilas o los caballos, sino que servidores públicos se llevan al hogar de algunos políticos para convertirlos en servidores privados, en choferes, en mozos, en cocineros, etcétera, que paga el Estado, pero para beneficio de la familia de un político. Esto viene a cuento un poco a propósito del primer tema que estuvimos tocando de la corrupción, que brota por todos lados, y también del tema de Tamaulipas, donde no solo un gobernador, Yarrington, que es el que está indiciado en estas informaciones que filtra la DEA, sino que están los otros dos, que fueron siguiéndose uno al otro, porque todos estaban vinculados a estos cárteles tan poderosos, tan sanguinarios, como el de los Zeta, como el de Ociel Cárdenas, y de los dos recibían, y el poder político apoyaba, encubría. Esta es la gran tragedia, que el poder político no solo se usa para ganar dinero, sino para encubrir y proteger a las bandas y a los criminales. Es particularmente siniestro el asunto, porque la nota que publica Reforma, además, por supuesto es una información periodística, no quiero decir que sea así, vincula o da una explicación de por qué mataron a Torre Cantú. Recuerdan ustedes aquel que era candidato del Partido Revolución Institucional, que murió. Casi gobernador. Casi, bueno, iba muy arriba en las encuestas. El hermano es el actual gobernador. Porque uno no tiene consecuencias políticas. El PRI en Tamaulipas prácticamente no tuvo competencia, a pesar de todo esto que se estaría acreditando. Y lo segundo es que se convierte en una especie de secreto a voces, que hay gobernadores que han protegido históricamente el narcotráfico y no pasa absolutamente nada. Y esto me parece tan grave como lo que tú decías hace un rato del asunto de la Comisión de la Verdad. Es decir, si nos vamos a quedar, y la verdad es que no entiendo qué incentivo tiene el gobierno para no hacerlo bien, el gobierno federal, me explico, si nos vamos a quedar con la idea de que el PRI protegió a delincuentes, eso lo sabe todo el mundo, y eso no tiene absolutamente ninguna consecuencia, eso es muy delicado. Retomo parte del argumento del primer bloque que abría Lorenzo. En Brasil, que tiene una tradición de corrupción enorme, probablemente la portuguesa fuese peor que la española, Dilma Rousseff ha procesado a 33 altos cargos y los ha echado por esta razón. En México, la Procuraduría General de la República no ha sustanciado un solo caso, ya no digo de vinculaciones políticas con el pasado, de narcotráfico, a un buen nivel. Todos los que ha tenido se les han ido entre las manos, así como peces se les han escurrido de las manos. Pienso en el caso del Greg, que era del PRD, pienso en el michoacanazo que les pegó a todos los partidos. Pienso en estos dos que ya comentábamos. La verdad es que se les han ido Solo todos. Villanueva ha quedado ahí. Pero Villanueva fue Pues del anterior, sí. no le tocó a esta Fue administración. Cedillo. Y tú te preguntas, a ver, yo creo que se puede ser malo, pero eficaz, ¿no? Es decir, si vas a usar facciosamente la justicia, que está muy mal hacerlo, aunque lo haya hecho el PRI en el pasado, pues por lo menos haz las cosas bien.
Lo que no se puede es ser malo y torpe, porque entonces llevas al mundo de la impunidad y todo el mundo dice, no, pues este país no tiene arreglo. Aunque te prueben eso, no te entaman. Y una cosa que decías tú, José Antonio Crespo, que parece necesario recalcar, importante. Si no se le pega al candidato, en este caso a Peña Nieto, para que haya una prueba de corrupción directa, es poco importante, porque ya el grueso de los mexicanos saben que el PRI es corrupto y sin embargo le dieron a Peña Nieto desde hace mucho tiempo la delantera. Es decir, cualquiera que pensara apoyar a Peña Nieto hace 1 año o 2 años, cuando le digan ahora de gobernadores, exgobernadores corruptos, lo da por descontado, porque ya sabía de qué, digamos, de qué género había salido ese textil del Estado de México. Si ya lo saben en general y deciden que de todas maneras lo van a apoyar, cuando salga y más de la corrupción de los exgobernadores priistas en Tamaulipas, no necesariamente van a cambiar de opinión, porque ya lo sabían. Y lo hemos dicho aquí, el problema es, desde luego, que no pase nada en términos legales, independientemente del efecto electoral que pueda tener o no, que yo creo que no va a tener mucho, pero en fin, es una especulación, es que no se traduzca efectivamente en sanciones legales, en aprehensiones reales de quien se presume que estuvo vinculado con el narcotráfico, porque yo creo que esa debió haber sido la estrategia de Calderón, de la que hablaremos, pero es el combate a la corrupción generalizada y sobre todo cuando hay vínculos con el narcotráfico que o reciben dinero o cubren o se hacen de la vista gorda, las aduanas, porque ahí sí se podía afectar más seriamente el problema que simplemente una confrontación armada. Y en todo caso tendría que haber sido, además, un combate no dirigido a un solo partido, ¿no? Es decir, con los tintes electorales que ahora le estamos... Porque también se ha hablado de gobernadores del PAN que estuvieron vinculados con el narcotráfico, en particular en Morelos, el gobernador anterior, en donde hubo muchos indicios de vínculos con el narcotráfico. Se usaba el aeropuerto para que llegara a carga de narcos. El suegro del gobernador estaba a cargo del aeropuerto. Y sin embargo el PAN, en ese momento era el gobierno de Fox, cubrió el asunto, lo Alcalde protegió. de Atizapán, hay Lo muchos protegió, casos. hay muchos casos. Entonces, esa tendría que haber sido la cruzada, esa tendría que ser la cruzada contra el crimen organizado y el narcotráfico en particular, el de combatir la corrupción asociada o vinculada con diferentes órdenes de gobierno de cualquier partido. ¿Ya? Pero pues más que cruzada parece carnaval porque no agarran nunca a nadie, entonces no parece que sea un movimiento, digamos, organizado con la idea de dar resultados. Pero hacemos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, hace unos días el secretario de la Defensa, el general Galván, hizo unas declaraciones pues bastante interesantes, bastante reveladoras. Él afirmó que la mayor fuente de riesgo y de inseguridad del Estado mexicano viene del narcotráfico. Se ha dicho de muchas maneras, pero él está haciendo un reconocimiento de que las cosas no están bajo control, de que las cosas no van bien, de que en algunas regiones, así lo dijo literalmente, pues las instituciones del Estado ya están bajo control del narcotráfico o están inhabilitadas para enfrentar el problema. Y eso se ha interpretado por varios analistas y varios opinadores en el sentido de un reconocimiento extraño de que la estrategia de Calderón, a final de cuentas, pues después de 5 años, no solo por el número de muertos y la violencia que se suscitó alrededor de eso, sino si ahora el secretario de la Defensa, que era uno de los ejes de la estrategia, ¿no? el involucramiento de lleno del ejército, te dice que pues, el Estado no puede controlar la situación, por lo menos en algunas regiones, pero que son varias, pues esta es un reconocimiento que las cosas no salieron bien. Yo no creo que esa fuera la intención, desde luego, del secretario de la Defensa. Yo creo más bien, aunque implícitamente está reconociendo, pero desde luego no es la intención de decir, oigan, pues fíjense que con la pena, pero fracasamos, o salió mal, o no ha salido lo que debe. Sino, me parece que es una especie de presión desde el gobierno a los candidatos de todos los partidos para decir, tienen que continuar la estrategia, porque las cosas no se han resuelto. Es decir, tiene que haber un compromiso específico de ustedes de que la estrategia va a continuar, porque desde luego uno de los riesgos es de que la estrategia sea modificada sustancialmente. Dependiendo, no sabemos bien a bien qué es lo que van a hacer los candidatos. Solamente López Obrador ha dicho que en 6 meses regresaría
al ejército, a los cuarteles, y que en lo fundamental estaría resuelto ese problema, que a mí no me parece tan fácil que eso se pueda resolver en 6 meses, pero en fin. Y de Peña Nieto, pues que ha criticado y habla de la violencia y de la necesidad de regresar al orden y a la seguridad, que evidentemente está haciendo una crítica implícita de la estrategia de Calderón, y Josefina Vázquez Mota, que dice que pasará a la segunda etapa, en donde ahora hay que revisar las policías, ¿no? Que eso tendría que haberse hecho desde el principio, las policías, el sistema de justicia. Si oigan, ¿y por qué no empezaron por ahí? Pues eso era lo primero que había que hacer, como que una segunda etapa, esa era la primera. Pero en fin, no queda claro qué es lo que van a hacer, pero existe el riesgo, y creo que esa es la preocupación del gobierno, y eso se refleja en el discurso del general Galván, de que se cambie la estrategia, de que se declare esta estrategia como una estrategia fallida y se pase a otro tipo de cosas, que hay mucho que hacer. Calderón nunca reconoció que habían otras opciones, que esta no era la única opción, pero existe ese riesgo y creo que el mensaje es en ese sentido. Pero se le puede revertir fácilmente al general Galván en su lógica, decirnos, señores, tras 5 años, fíjense que estamos tan mal o peor que en el principio y el Estado está en un peligro, la nación, porque hay zonas en que ya no las controlamos. Entonces alguien también puede decirlo, si después de 5 años nos dice usted esto, quiere decir que la estrategia de la que usted era parte central no funcionó, vamos a buscar otra. La misma argumentación volteada y el resultado puede ser que el tiro sale, del tiro del general, le salió por la culata. Si en 5 años, más o menos lo que duró la Segunda Guerra Mundial, estamos empezando o todavía tenemos, la tarea es de larguísimo plazo, entonces también uno lógicamente puede decir, oiga, ¿y no sería que se equivocó en la estrategia? Porque otras 5 años igual, pues a lo mejor terminamos porque estamos en el mismo lugar. Sí, para fortuna de este país somos una democracia y en julio se va a elegir nuevo gobierno, nuevo comandante supremo y bueno, yo creo que políticamente esta estrategia pues será la que pague los platos rotos y tendremos que ver una nueva. Lo que no sé bien es qué van a hacer, porque más allá de decir, a ver, Calderón estaba equivocado y la estrategia falló, yo sigo viendo que los elementos fundamentales del diagnóstico son terribles. Hace el general una serie de comparaciones biológicas, que si el cuerpo estaba contaminado, de tumor, es una cosa ahí bastante hasta escatológica en su planteamiento y después dice la seguridad interior del país está en grave riesgo. Y por tanto, bueno, más allá de la estrategia que se vaya a utilizar, que ya veremos los candidatos cómo la van articulando y el que le toque sentarse en la silla presidencial, qué es lo que va a hacer, yo veo que sí hay elementos de descomposición institucional terribles. El tema de la evaluación de las policías, José Antonio, no es que vaya a salir ahora. En 2008 se comprometieron todos los integrantes del sistema a depurar sus policías y no lo han hecho. A golpe de periodicazo, algunos de ellos han renovado a sus cuadros. Una buena parte de lo que era el cumplimiento, y aquí sí todos los partidos políticos entran al mismo saco, de las metas de informe policíaco homologado, de transparencia, de manejo de recursos, no se han cumplido. Se está gastando un dineral aprobado por el Congreso, eso no es solo la estrategia de Calderón, se está gastando un dineral tanto en el nivel federal como en el nivel de los estados para combatir el crimen organizado y desorganizado con resultados más bien pobres. Y los gobiernos locales, que son los que han pedido, y es parte de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, pero no me alargo. La intervención federal, me refiero a Nuevo León, está gobernado por el PRI, Guerrero está gobernado por el PRD, Veracruz recientemente se le salió de madre, se le salió de control. El asunto es un estado donde matan a cualquiera y Chihuahua sigue siendo un lugar donde no parece que haya un principio de gobierno. Y no solo por lo que ocurre en el día a día. Ha habido crímenes, ¿cómo se llama esta mujer que mataron frente al despacho del gobernador? Video grabado. Bueno, pues seguimos sin tener resultados y eso depende, es un resorte de las procuradurías locales. Por tanto, Calderón se va a ir el día 1 de diciembre. Y el tema grave de este país está en los niveles de impunidad y lo que hablamos en el primer bloque, los niveles de corrupción que no han tenido una reducción apreciable en el país. Y en esta materia es particularmente grave. Yo quiero volver al sentido de estas declaraciones que ha hecho el general Galván, junto con otras que han venido en tiempo atrás, pero que tienen más o menos la misma vertiente o el mismo impulso, que son varias cosas. Primero, una cuestión de forma, aparentemente, que es
hay toda una alabanza, hay una apología del presidente, hay un dicho de que el presidente hizo muy bien en llamar a las Fuerzas Armadas, que no había otra. O sea, no está descartado. Eso para apoyar un poco lo que está pues planteando José Antonio, que está detrás como sospecha de que ya esta estrategia no funciona. El general Galván dice, oiga, hizo muy bien el presidente y lo ha hecho muy bien, con valentía, con honradez, con decisión, etcétera. Hace una pequeña apología, no tan pequeña, del presidente, ¿no? O sea, y también esto sirve como cobertura. Te lo digo, no es contra ti, pero tengo que relevar tus virtudes. Ahora, también porque el ejército está interviniendo en algo para lo que no está totalmente autorizado. No nos han autorizado los cambios de leyes. La Constitución tiene un artículo expreso en donde se prohíbe, donde se dice, como vivimos en un régimen de facultades expresas, el ejército solo puede hacer lo que tiene expresamente autorizado. Y la Constitución dice en un artículo, creo que es el 120 y tantos, que señala que no harán más tarea que la que tiene que ver con la defensa del territorio, etc. Y la otra cuestión que creo que es importante es que el ejército no quiere dejar esta tarea, nada más que quiere entrar con mejores condiciones, con mejor armamento, con mayor presupuesto, con mayor inteligencia y con una protección de la Constitución y de la ley que lo autorice con claridad y amplitud, no solo porque lo dice el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe nato del ejército, que sí es el presidente y que sí le puede dar instrucciones al ejército, sino que además de ser por mandato o por disposición del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, lo sea por disposición de la ley. Sí. Y este es un tema central que va a venir a plantearse cada vez más claramente y más ampliamente en los procesos de campaña que estamos viviendo, ¿no? Ahora, los responsables son muchos, efectivamente, y han sido muchos, y no se ha cumplido cabalmente lo que a cada quien le correspondería. Pero al final de cuentas, esta estrategia, pues la lanzó Felipe Calderón. Podrá ser injusto que le hablen, que digamos la guerra de Calderón, pero la estrategia la lanzó él. Y a final de cuentas, pues se va a asociar con él, porque él es el que la ha defendido y dice que no hay opciones y que no da marcha para atrás, etcétera. De tal manera que sí se va a asociar lo que ocurrió en este sexenio con Calderón. Y esa, yo creo que ahí viene la preocupación histórica, que siempre los presidentes tienen un poco de preocupación de qué va a quedar de ellos como imagen histórica, aparte de las denuncias específicas que pueda haber, que de eso ya vimos alguna muestra, ¿no? Que puedan continuarse en el sentido de tratar de llamar a cuentas de una estrategia que por lo menos se le podría calificar eventualmente de irresponsable. Pero también en lo del discurso de Galván, algo que decía Leonardo, es que se habla del diagnóstico, que ya Calderón varias veces también ha hablado de que se hizo un diagnóstico en donde se pensaba que era, digamos, una enfermedad y resultó una mucho más peligrosa, el cáncer, etcétera. Bueno, pero eso mismo implícitamente refleja, digamos, que el diagnóstico no estaba bien hecho y que si haces una estrategia, igual que en la medicina, ¿no? Haces un diagnóstico y entonces tú recetas un tratamiento. Pero si resulta que el diagnóstico estaba mal hecho, pues el tratamiento quizá entonces tampoco era el adecuado. Implícitamente se está diciendo que si la estrategia surgió a partir de un diagnóstico que después se ve que estaba peor y que estaba mucho más complicado, bueno, pues entonces ahí es donde tenía que haber venido los correctivos. Pero puedo decir una cosa en vez. Sí, el problema es que Calderón ya se va. ¿Y dónde están los otros diagnósticos? ¿De acuerdo? Yo digo, No, López Obrador que abrazos y no balazos. Josefina que va a la segunda etapa. Y Peña Nieto puras No está generalidades. claro, no Entonces está está bien. claro. Concedamos que este señor ya se va y su estrategia fue errónea. ¿Dónde está el otro diagnóstico? El alternativo de las otras fuerzas políticas que pueden gobernar este país. Sí, yo coincido. ¿Se puede también un segundo? Una cosa que dijo Francisco José a mí me preocupa a fondo. Dices tú, Francisco José, es que el ejército no se quiere ir, o pudiera ser que el ejército no se quisiera ir, que ya le agarró gusto al trabajo, de estar aburrido en los cuarteles, a estar en esto, nada más que quiere más seguridad. Quiere un marco legal en donde pueda ampliarse. ¿Eso es lo que quiere? Seguiremos hablando del asunto. Más adelante regresamos al último segmento. Vamos a tratar en este último bloque
un libro que empezó a circular el día de hoy, algunos privilegiados lo tienen desde el fin de semana, que se llama Calderón de Cuerpo Entero. Es un libro de don Julio Scherer y por eso le hemos puesto a nuestro bloque un titulito de Espino versus los Pinos, porque el principal informante, no el único, pero el sustantivamente principal, es Espino, que fue presidente del PAN en la época foxista y que es el que le da en unas largas conversaciones a don Julio Scherer información sobre el presidente Calderón, sobre su caracterización como ser humano, sobre sus virtudes, pero sobre todo sobre sus vicios, y en particular uno que fue objeto de un escándalo a partir de una manta que se colocó en la Cámara de Diputados, porque acude o alude al presunto alcoholismo del presidente. Hay una conversación que es muy reveladora que viene en este libro, que por cierto está siendo en algunas partes sustanciales difundido por la revista Proceso, que también empezó a circular hoy, como un adelanto para quienes no hemos adquirido el libro. Yo lo adquiriré hoy mismo. Y esta es una conversación que tiene lugar en un restaurante que identifica el libro como la Barraca de Orraca, que estaba en Insurgentes ya bastante al sur, ahí frente a los Guajolotes, y dice que ahí se reunían Felipe Calderón con un grupo de amigos muy cercano y menciona los nombres. Es curioso que los nombres que menciona pasaron a ser todos ellos secretarios de Estado, etcétera. Estaba Jordi Herrera, que es secretario de Energía, estaba Muriño, que fue secretario de Gobernación, estaba Blake, que era secretario, que después fue secretario de Gobernación. En fin, los que menciona allí los menciona Espino porque fue a platicar con Calderón sobre algunas imputaciones que se estaban haciendo mutuamente. Y en esa conversación está atravesando una llamada de la primera dama, de Margarita, ahora la primera dama, que le decía a Felipe que ya no bebiera, cosas de este tipo, que son, pues, no nuevas, porque han estado en la discusión pública, pero que sí apuntan a una serie de características personales que cuando un hombre es público debe cuidar mucho más. Creo que el juicio de la historia, ese que tanto preocupa, pues no existe, porque no está la señora historia para hacer el juicio. Son otras personas, historiadores al final de cuentas, pero al principio no son los historiadores los principales protagonistas en este asunto. Y Julio Scherer, con su libro, empezó ya, antes de que termine el calderonismo, hacer el juicio de residencia. A hacer el juicio de residencia del que hablábamos, el juicio de la historia. El libro abre, esto siempre viene en Scherer, con documentos, no es una visión estrictamente personal de Julio Scherer, sino trae unos documentos. Empieza con un cheque por varios millones para Hildebrando Zavala, y de ahí esa es la hebra que va a seguir el libro. Son varios los documentos, están al final en el apéndice, y esto es el principio del juicio de la historia o de residencia de Calderón, y Scherer se adelantó para decir no va a ser favorable. Ahí está, es un libro pequeño, pero interesante. A mí me sorprende que leí lo que adelantó Proceso, que un señor que ha hecho escuela de periodismo, probablemente uno de los más grandes periodistas del 20 de este país, haya tomado como fuente casi única a Manuel Espino. Es de todo mundo reconocido que tiene una rivalidad enorme con el presidente de la República, que estuvo vinculado con los grupos de la extrema derecha, incluso ha tratado de hacer carrera política solo, que desde la organización esta de cristiano-demócrata, ¿no? De la OCDA se llamaba, realmente hizo críticas furibundas contra el presidente, y que la distancia con él ha sido tal, pública, notoria y conocida por Otka, que, bueno, pues esto, ¿cómo se llama? Lo tome como fuente. Yo creo que hay muchas cosas en la historia de Calderón
que por supuesto van a ser analizadas por distintos analistas, pero sí me sorprende negativamente, subrayo el adverbio, que el gran periodista que es Julio Scherer haya tomado como fuente casi única a Manuel Espino, insisto, por el sesgo que le da toda la interpretación que tiene, incluidas esas reuniones en la Barraca Urraca. A partir de una reunión con un señor que toma unas copas, tú no puedes deducir que ese señor vive permanentemente bajo los efectos del alcohol, y mucho menos, como yo lo creo, que las, digamos, funciones de presidente de la República se hayan visto entorpecidas por un eventual consumo inmoderado del alcohol. En fin, por supuesto lo leeré con todo interés el texto completo, pero de inicio lo que publica Proceso es prácticamente todo lo que Espino le dijo a Scherer. Sí, y efectivamente hay una rivalidad que el mismo Espino documenta ahí y platica anécdotas de mucho tiempo atrás con Calderón, y entonces uno puede poner sus reservas al decir, bueno, pues cuando hay enemistades personales, pues entonces empieza a haber interpretaciones en contra de... Pero eso es también un adelanto de lo que puede ocurrir o que ha ocurrido con otros presidentes, en donde durante el sexenio, sea por motivos de temor o de disciplina partidaria o lo que sea, pues no salen las cosas. Es hacia el final donde empiezan a surgir de pronto pues más información de protagonistas que hayan presenciado pues cuestiones desde personales o de personalidad o ya más específicamente de decisiones públicas, y que por los motivos que sea los empiezan a sacar a los periodistas, que después lo retoman los historiadores y empiezan a configurar una historia o lo que quedará básicamente de un personaje terminado. Pero lo que dice Leonardo tiene razón, es decir, bueno, hasta ahorita son testimonios personales de alguien, fundamentalmente Espino, que sabemos que traía ahí una relación difícil con Calderón, pero por eso la importancia de los documentos, porque los documentos ahí están, eso sí, independientemente de las rivalidades que ha tenido con Espino o otros personajes que ahí aparecen también, pues los documentos son los que sí tienen un fundamento más claro para despejar algunos de los episodios, en este caso el de la elección del 2006, sobre lo de Hildebrando, ¿no? Que fue denunciado eventualmente por López Obrador, sí, y que sí hay elementos para pensar que hubo ahí mano negra y que hubo dinero de por medio y que hubo asuntos incluso de corrupción. Hay otros elementos que no sé si vienen o no en el libro, porque, insisto, no he leído más que una parte de lo que publica Proceso. Pero, por ejemplo, está hablando de los personajes que estaban ahí, por eso se me hacía muy importante recordarlo, Muriño, que tuvo concesiones muy importantes en el asunto petrolero o de energía en general, para su padre, que tiene una de las empresas de energía más grandes que hay en el país, en todo el sureste, y que pues aportó a la campaña de Calderón recursos, en fin. Y entonces había una serie de concesiones y de entrega de privilegios, de permisos, etcétera, para la explotación que no quedaron totalmente claros. Hubo un cierto momento que tal vez don Julio Scherer está queriendo, en función del terrible final que tuvo Muriño, ya no tocar eso, pero ahí está. Y ahí debe haber documentos, hay juicios, hay quejas de los que concursaron y no fueron atendidos y que eran mejores concursantes y que no les otorgaron las concesiones. En fin, eso está. Hay todo un libro que se llama Las manos sucias o algo así, de azules o algo así. Manos negras. Sí, pero bueno, se refiere a manos negras, camisas azules. Están también otras cosas. Y ahí hay un protector que puede ser Nava, porque Nava fue el abogado general de Pemex. César Nava. César Nava, sí. También estaba ahí presente, aparentemente. Y hay toda una protección a una serie de recursos públicos que se utilizaron para corromper, que tienen que aclararse, por lo menos tienen que aclararse. Dice Leonardo que el hecho de que se refiera tanto a Espino no le parece lo apropiado. Pero Scherer es periodista y tiene en el caso de Espino una fuente excepcional. Es que ha sido un personaje que está en el centro en un momento de la elección del 2006, está en el centro de la trama. Con ese personaje, lo interesante es que Scherer lo hace hablar y tiene documentos. Es como el otro libro de Scherer sobre el 68, cuando le llegan los documentos
que el general Barragán le pasó a su hijo y que finalmente al nieto, y entonces le llegan a Scherer la documentación que él y Monsiváis usan. Es un solo informante Sí, también claro, en el pero qué 68. informante. Pues este es el presidente Oye, del partido. y el del magnífico PAN. libro que hizo sobre la mujer que está detenida, ¿cómo se llama? La Reina del Sur. La Reina del Sur. Espléndido, de la sociedad narca, el libro de la pareja presidencial sobre Fox y Marta. Yo creo que en este caso, Espino ya había dicho todo eso. A mí no me parecen revelaciones grandes y muchas de ellas para mí, más que revelación periodística, transpiran dolor, el profundo dolor que Espino tiene en contra de Felipe Calderón. Sí, pero de ahí la importancia de los documentos, yo insisto en ese punto, ¿no? Pero además, también, independientemente de que haya rivalidades, y entonces puede uno poner reserva a lo que dice Espino Hay que sobre verlo con Calderón. cautela, ¿no? Eso es Bien, lo que diría. Y vamos a tener más cautela que tiempo porque vamos a tener que esperar ya que se ha agotado el tiempo y vamos a vernos la semana entrante. No deje de prender el televisor para ver Primer Plano.